más justas para una ciudad segura. Adelante, diputado Eduardo Santillán. Muchas gracias, presidenta. Pues en lo particular yo quisiera señalar que se trata en este momento de una reforma trascendental. Y yo diría que hay un antecedente muy importante en la Ciudad de México y que coincidentemente el día de hoy, en esta sesión de este periodo extraordinario que cumple con absolutamente toda la legalidad, se plantean dos maneras de ver cómo enfrentar desde el gobierno una situación de pandemia. Por un lado, el día de hoy estamos haciendo modificaciones a la ley de reconstrucción y al mismo tiempo estamos planteando una estrategia de cómo deben de destinarse y utilizarse los recursos para enfrentar una pandemia como la que vivimos actualmente. Hoy escucho algunas voces que hubiera yo también querido escuchar hace 3 años precisamente, cuando se dio, ahí sí, una absoluta y total invasión de competencias por parte del legislativo hacia el ejecutivo. Aquella estrategia que se utilizó para que desde el legislativo, para que desde la Asamblea Legislativa, un grupo de unos cuantos diputados no determinaran el uso de los recursos públicos o del presupuesto, sino que ante la contingencia del sismo prácticamente entraron al ejercicio prácticamente directo de recursos públicos. Y esa pasarela que se dio en la Asamblea Legislativa para que se autorizaran recursos específicamente a acciones que no tenían nada que ver con el tema de reconstrucción, porque ¿cómo se puede explicar que bajo el esquema de la reconstrucción se haya autorizado la compra de pintura en Álvaro Obregón para la reconstrucción? ¿O cómo es posible que se hayan autorizado recursos con cargo al Fondo de Reconstrucción para comprar uniformes deportivos? Y que efectivamente se hiciera un ejercicio político, electoral, abusivo de los recursos públicos de la reconstrucción. Y hoy estamos precisamente, uno de los resultados de las auditorías tiene que ver con todas las irregularidades que desde el legislativo se cometieron en el tema de la reconstrucción. Y ahí me parece que estar en ese extremo de un supuesto empoderamiento del legislativo, en donde de manera absolutamente ilegal, pero sobre todo inmoral, hicieron uso de recursos públicos estrictamente con fines de carácter electoral. Y ahí se utilizaron mecanismos legislativos completamente atípicos. Yo en lo particular quisiera señalar que en este momento, en primera instancia, estamos ante una facultad legal que tiene un fundamento constitucional. Y creo que está completamente fuera de discusión que la jefatura de gobierno, como cualquier ejecutivo, tiene la posibilidad de hacer ajustes presupuestales cuando hay una disminución de ingresos. Eso me parece que es absolutamente claro y contundente. Hay esa facultad y tiene un fundamento constitucional. Evidentemente, la discusión desde mi punto de vista tendría que ver con cuáles serían los montos en los cuales se pueden hacer los ajustes presupuestales necesarios y al mismo tiempo cuáles son las acciones prioritarias que no deben de tocarse o cuáles son los mecanismos. Y a mí me parece que por un lado, el mecanismo que se establece por un lado salvaguarda en primera instancia los presupuestos de los órganos autónomos, porque en primera instancia hay una solicitud de la propia jefatura de gobierno para que los órganos autónomos puedan hacer
un ajuste presupuestal. Que en caso de que los órganos autónomos no realicen ese ajuste presupuestal, estará la decisión en la cancha del legislativo, en la cancha del Congreso. Yo en lo particular diría que válidamente podemos tener varias inquietudes o dudas sobre el contenido de la reforma. Algunas podría yo incluso compartirlas. Y también me parece que en este caso lo que requerimos por un lado es tener un mecanismo eficiente que permita dar una atención adecuada a una pandemia como la que vivimos. Y al mismo tiempo, yo reconozco y que puede ser importante que si existen dudas sobre el tema, sea la Suprema Corte de Justicia, a través de los instrumentos institucionales, quien pueda dar absolutamente claridad sobre el tema. Creo que puede haber dudas razonables, creo que todos coincidimos en la necesidad de que existe la imperiosa necesidad de afrontar adecuadamente una crisis como la que se vive fruto de la pandemia. En eso entiendo que hay un consenso unánime del Congreso. Todos en el Congreso estamos dispuestos a contribuir de una o de otra manera a enfrentar esta crisis. Puede ser que unos coincidamos en que sea un instrumento u otro, y que si existe incluso duda sobre el instrumento que desde mi punto de vista salvaguarda los elementos fundamentales de constitucionalidad, si hay dudas que puedan acudirse a los órganos jurisdiccionales. Es cuanto, presidente. Leyes más justas para una ciudad segura.